Y para conversar al respecto de lo que está pasando en materia de seguridad en el Ecuador, este decomiso histórico de droga y muchos temas más que le interesan a la comunidad internacional y también a los ecuatorianos, se encuentra con nosotros el ministro del Interior, Juan Zapata. Ministro, gracias por este tiempo con la audiencia de Latinoamérica. Buenas noches. Muchísimas gracias, César. Un gusto estar acá. Un saludo cariñoso a todos quienes nos están mirando y escuchando a nivel latinoamericano. Bien, ministro, me veo obligado a romper el esquema de esta entrevista por lo que está pasando en este instante en la ciudad capital. Sabemos que un fuerte incendio tiene lugar en la localidad de Puembo, en la parte nororiental de Quito. ¿Nos podría decir de qué gravedad estamos hablando y qué se está haciendo al respecto? Bueno, César, el alcalde de la ciudad se ha comunicado con el señor presidente y conmigo para solicitarnos que apoyemos, como no puede ser de otra manera. Hay un incendio de proporciones, sobre todo en Tababela y en Puembo. Es un incendio que ya venía siendo controlado, pero nuevamente se ha reactivado por el clima. Habrá que investigar también si esto fue o no provocado. Sin embargo, nuestro equipo de policías, tanto desde tierra como desde aire, estamos apoyando en las operaciones. El alcalde nos comentaba que se iba al sitio y posiblemente active inclusive el COE metropolitano. Y nosotros estamos moviendo aeronaves inclusive desde Puerto Viejo para que apoyen desde mañana con Bami Bucket y todo el equipo a sofocar, porque el peligro es que lleguen hacia casas que efectivamente están en el sector. Inclusive hay un hotel muy reconocido que está en el sector de Tababela. Así que esperemos que no tengamos víctimas que lamentar, pero estamos todos unidos en este esfuerzo por la capital. Bien, estaremos atentos entonces a la información oficial sobre este nuevo flagelo en una zona importante porque está cerca del aeropuerto de Quito. Ministro, bueno, en el mundo entero se habla de lo que está pasando en el Ecuador, lamentablemente no cosas positivas. Vemos temas de cárceles, motines, coches bomba. Y a pesar de que quisiéramos tener otra impresión a nivel internacional, la gran pregunta es, ¿qué está haciendo el gobierno del Ecuador para cambiar esa realidad? Bueno, César, aquí hay que poner esto en contexto. Ecuador no tuvo fase de contención. La generación y sobre todo la estructura de estos grupos criminales no es de un año, 2 años, viene de muchísimos años atrás y lastimosamente no se generó esa fase de contención. Hay lo que se llama, y los expertos lo llaman, de esta fase, de esta paz mafiosa, ¿no? Es decir, miraba para otro lado, pero sin embargo dejábamos que crezca por allá estos grupos criminales. Son más de 13 GDOs, que llamamos otros grupos de delincuencia organizada, que están lastimosamente operando en el país. Esto genera obviamente los niveles de violencia. Sobre todo, usted ha hecho una introducción que se ha generado un hito histórico. El Ecuador, desde el COSEPE, que es el mayor organismo de seguridad del Estado, que lo lidera el mismo presidente, están todas las funciones del Estado y estamos ministros de Estado del área de seguridad, le hemos declarado al terrorismo, al narcotráfico, a la minería ilegal y sobre todo a todos estos, al crimen organizado como el principal amenaza al Estado, y hemos dado una respuesta contundente. Usted acaba de dar una introducción, César, que es histórico, es un hito histórico. En 27 meses, la administración del presidente Lazo, 506 toneladas. Le actualizo, acabamos de dar el reporte, 2 toneladas más. 506 toneladas incautadas en el país, lo que representa, como usted lo decía, más de 20.000 millones en el mercado norteamericano y más ya de 36.000 millones en el mercado europeo. Por eso es que hoy el crimen organizado busca nuevas rutas y ya el origen ya no es el mercado norteamericano, el destino deseado. Hoy ya es Europa, usted lo decía, Bélgica, Holanda, España, Alemania, Reino Unido, Suecia, Francia, están siendo entre digamos, los destinos deseados. ¿Y qué carteles están detrás de esto? Mire, siempre nosotros lo hemos dicho, no es que tengamos presencia de carteles de ninguna nacionalidad en el Ecuador, lo que pasa es que sí tienen relaciones y conexiones, es decir, es como que tercerizan determinados servicios, si lo que queremos poner así, y utilizan a los grupos de delincuencia organizada que están actuando en territorio ecuatoriano para generar ya sea el acopio, porque Ecuador antes era un país de tránsito, hoy somos de tránsito, acopio y de consumo. Inclusive los pagos que se hacen en droga para incentivar justamente y motivar el microtráfico en los territorios. Y esas luchas de territorio, César, esto es importante que el país y el mundo lo sepa, esas luchas de territorio es lo que generan este incremento acelerado de las muertes o de los homicidios intencionales. El 90%
de la violencia criminal está asociado a guerra de bandas, por lucha de territorio, de poder, economías ilegales. Lastimosamente hay un porcentaje también de muertes colaterales y eso es lo que estamos viviendo. Ahora nos toca enfrentar, el Estado lo ha enfrentado de manera firme, como lo estamos demostrando. Este es un golpe muy duro al crimen organizado y existen reacciones. Las intervenciones en cárceles, usted lo decía, las intervenciones en cárceles es lo que generó la reacción del 30 de agosto pasado con estos 2 coches bomba aquí en la ciudad de Quito, y también tuvimos repercusiones en El Oro y en Archidona. Afortunadamente, trabajo inmediato de Policía Nacional hizo que todos, absolutamente todos los responsables de estos hechos estén ahora bajo la autoridad de justicia y sobre todo con prisión preventiva por terrorismo. Hoy estamos generando todos los partes y las evidencias para que los jueces activen las sanciones por terrorismo, que eso también es importante para el país. Lo que preocupa es si ha existido penetración de este narcotráfico en la política ecuatoriana, y se lo conecto con lo que acaba de difundir un medio de comunicación digital en relación al crimen de Rubén Cherres. La mafia albanesa está operando acá en el Ecuador. Se confirma que quien rentaba el lugar donde murió Cherres es Juan Carlos Reina, uno de los hijos fundadores del Banco de Guayaquil. Mire, mi querido César, mucho se habla, mucho se dice. Sin embargo, tenemos que nosotros ser absolutamente responsables con la información que demos, ¿no? Efectivamente, esto está en un proceso de investigación. Nosotros mismos entregamos al país la noticia de los autores materiales. Tenemos también, no puedo adelantarme mucho porque esto está en proceso investigativo, pero en próximas semanas también sabremos algo más de este caso. Sin embargo, el mismo presidente de la República fue absolutamente claro en pedir públicamente que se genere a través de la Fiscalía la investigación. Un juicio que inclusive, recuerde usted, se quiso hacer un juicio político donde no se encontró absolutamente nada. Así es que en ese sentido hay una línea investigativa, tenemos autores materiales de este hecho, estamos siguiendo la fase que continúa, pero como yo siempre le he dicho, César, soy muy respetuoso de que la autoridad y sobre todo quien dirige la investigación en Fiscalía, por lo tanto, esperemos que esto ocurra. Ministro, así como el país quiere conocer al respecto de quién asesinó a Rubén Cherres por todo lo que implica para el Estado ecuatoriano, también necesitan saber qué pasó con Fernando Villavicencio. En ese sentido, conocemos que ya hay un informe de evaluación de la orden de servicio que ha concluido a nivel de la institucionalidad, es decir, de la policía. Conocemos que la Fiscalía lleva esta causa y que ustedes no pueden difundir mayor información al respecto. Pero, ¿qué contiene eso? ¿Aclarará algunas preguntas que ha hecho el propio movimiento Construye en relación a quiénes son los responsables del operativo de seguridad? ¿Se han explotado los celulares? ¿Qué sabemos al respecto, ministro? Bueno, César, primero hay que aclarar 2 cosas. La Policía Nacional lleva 2 temas, 2 procedimientos, el uno que es investigativo de acciones administrativas. Eso lo hace Asuntos Internos y para que la ciudadanía que nos escucha entienda, nosotros tenemos un COESCOP que regula justamente el aspecto disciplinario de la policía, un COESCOP que lastimosamente se convirtió en demasiado garantista, que se ha convertido en un aliado de la impunidad. ¿Por qué? Porque demoran plazos tremendamente largos hasta llegar a una conclusión en temas administrativos. Eso se lo está haciendo a través de Asuntos Internos. Lo que se dispuso también y se pidió es que se genere un informe técnico que es al final el análisis de la orden de servicio. ¿Qué significa? Cuando nosotros tenemos estas operaciones de todas las personas que tienen resguardo policial, se genera siempre una evaluación de la hoja de servicio, es decir, qué es lo que aconteció ese día, cuáles fueron los movimientos del VIP, qué es lo que hizo obviamente el equipo de seguridad, cuáles fueron las avanzadas, las coordinaciones de los temas de inteligencia, es decir, absolutamente todo eso. Eso ya se sabe todo. Eso es una evaluación que ya he pedido que, como yo solicité formalmente al señor comandante general, formalmente llegue al Ministerio del Interior. Pero, ¿qué es lo que quiere decir aquello? Esto también tiene el carácter de reservado, es decir, todo lo que son análisis de riesgo, informes de... Porque no olvidemos, César, que la oficina de la cual depende la atención y, digamos, el resguardo de las personalidades y de los miembros VIP depende de la Dirección General de Inteligencia. Por lo tanto, esos análisis de riesgo y todo ese procedimiento tiene carácter reservado. ¿En este informe intervino el FBI? No, en lo absoluto. Eso es un tema netamente policial. Entonces, esto es independiente a lo que en el ámbito penal, quien dirige la investigación es la Fiscalía. Por lo tanto, ¿cuál es el concepto y que hemos hablado nosotros?
Ofrecimos tener este informe. Ayer mismo lanzábamos nosotros el plan de transparencia de la Policía Nacional y eso nosotros todos los días seremos una institución que queremos la confianza ciudadana. Aquí no existe nada que ocultar, pero tenemos que ser respetuosos con los procedimientos. Por lo tanto, una vez que oficialmente yo tenga este análisis de la hoja de servicio, tendré que consultar a Fiscalía General para que se determine si es que esto no entorpece la investigación, porque mal yo podría hacer público. Si es así, ¿ustedes están dispuestos a publicarlo? Yo lo dije, César, y vuelvo a repetir, pero también tengo que respetar códigos y sobre todo procedimientos y sobre todo el carácter que tiene esta información por las condiciones que le estaba diciendo. Si nosotros no tendríamos estos antecedentes de una investigación penal a través de Fiscalía y dependería solo del Ministerio, pues el momento que me llegue lo haría público como el país me conoce. Ministro, que es mi forma para de la audiencia latinoamericana también es muy importante las medidas que están tomando los distintos gobiernos. Perú ha fortalecido sus fronteras, Chile ha hecho lo propio y queríamos saber si el Ecuador también va a retomar esta política de pedir el pasado judicial a los extranjeros, no en favor de generar un ambiente xenofóbico, sino para saber al menos quién viene aquí a trabajar, a divertirse, otros a delinquir. ¿Qué es lo que se está haciendo? Tengo entendido que viene una ley que se va a presentar a la nueva asamblea por parte del gobierno ecuatoriano. Mire, César, primero, Ecuador es un país de migración. Por lo tanto, nosotros sabemos lo que es estar en otro país y el Ecuador es un país que abre las puertas y recibe con los brazos abiertos a todos los hermanos migrantes que vienen a nuestro territorio. Muchos hacen patria, muchos han generado el progreso del país, muchos han dado trabajo ecuatorianos. Pero lo que sí tenemos que ser firmes es con aquellos delincuentes de otras nacionalidades que vienen a matar ecuatorianos, que vienen a secuestrar, a robar ecuatorianos. Nosotros no podemos permitir, pero lastimosamente tenemos una ley de movilidad demasiado garantista. Es de las leyes más débiles de la región y creo que de la birregión. Por lo tanto, necesitamos generar reformas. Y le pongo en contexto, mi querido César, de los datos que nos han dado a nosotros del tema carcelario, casi el 10% son delincuentes de otras nacionalidades y el 90% de ese porcentaje de los países vecinos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Es lo elemental, es lo soberano de cada país poder determinar y hacer un filtro previo de quienes ingresan a nuestro territorio, sobre todo para prevenir el riesgo de lo que puede ocurrir. ¿Por qué estamos haciendo esto? Cuando usted ingresa por los filtros, legales, oficiales, necesitamos saber qué persona está ingresando al Ecuador. ¿Cómo podemos saber si no tenemos un pasado judicial? Pero sobre todo, si usted entra inclusive por pasos irregulares que existen en los controles migratorios que hace Policía Nacional y las instituciones de control, también estamos atados de manos porque se nos entrega cualquier documento, pero no podemos nosotros expulsar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo, mi querido César? El presidente ha dispuesto en el Gabinete de Seguridad que hagamos nosotros esta mesa con Cancillería para generar las reformas y una de esas reformas fundamentales son estas. Lo mínimo que debemos tener nosotros es saber quién viene acá. ¿Y el cuerpo legal está listo para presentar? Estamos ya terminando, César, en el gabinete lo presentaremos y el señor presidente, como se comprometió, hará esta presentación las primeras acciones que haga la nueva asamblea. Y otro, porque ha sido el sustento, César, permítame que solo le robe 10 segundos, las detenciones de los últimos casos y que han sido muy sonados en el país. El mismo Villavicencio. Presencia de extranjeros en todas las organizaciones, no solamente en organizaciones mixtas, sino ya en organizaciones completas que están siendo parte por extranjeros que vienen a delinquir al país y el Ecuador ya tiene que poner un alto a esto. Ahora, ministro, la policía necesita indumentaria, necesita equipamiento. ¿Qué pasó con el tema del contrato de los chalecos? Sabemos que se cayó y que ahora nuevamente se está licitando. En lo absoluto, mi querido César, un contrato se firmó en julio. Recuerde que aquí se adjudicaron a 2 empresas americanas. Un contrato de los chalecos tácticos ya se firmó en julio. Es decir, ya estamos en fase de corre el tiempo para las entregas, porque ese es otro tema. Los chalecos, al igual que armas, municiones, blindados, que nosotros, fusiles, subfusiles, pistolas, necesitan una autorización del país de origen hacia Ecuador que los adquiere. Por lo tanto, esos son los temas que demoran. Y el otro contrato, para que nosotros miremos con la transparencia que hemos tratado, una empresa no nos pudo presentar en el tiempo que tiene la póliza. No.
la póliza de fiel cumplimiento. Por lo tanto, para que vean que aquí, como se pretendía decir que hay algún compromiso con alguien, le hemos puesto como proveedor incumplido y se hizo la prelación para justamente evitar, porque necesitamos esta indumentaria en nuestros policías. Por lo tanto, en estas horas, justamente con el que quedó segundo en prelación, se ha firmado y estaremos ya recibiendo estos. Es decir, culminarán el gobierno entregando esa indumentaria. Mucho antes de que termine esto, porque es más, vamos a hacer recepciones parciales y las primeras tendremos ya a mediados del próximo mes, porque no olvidemos, César, que estos chalecos se fabrican de acuerdo al dimensionamiento de nuestra institución policial y a los requisitos de peso y de todo, y sobre todo una certificación internacional que solicitamos para que sea un chaleco que sirva para 9 milímetros, para pistola y para fusiles, porque los policías están siendo atacados con pistolas y con fusiles, así que hay que proteger su vida. Su ex par o exministro del Interior lo ha acusado a varios funcionarios a que comparezcan también en base al caso Villavicencio, señalando que hay presunciones de filtraciones en ese momento en la seguridad del ex candidato. ¿Usted qué le responde? Hay que responder que esto está investigándose por Fiscalía y todo tiene que pasar por ese canal. Yo soy muy respetuoso de los criterios y de los conceptos, puedo o no compartir muchos de ellos. Sin embargo, la Fiscalía está haciendo el trabajo, FBI nos sigue apoyando en esta investigación y el FBI ha sido también gran reconocedor del profesionalismo de los investigadores policiales. Agradecemos a la Embajada Americana por este apoyo también. Así que hay tres instituciones que estamos con el mismo objetivo del país, dar con quienes obviamente generaron las disposiciones para matar a Fernando Villavicencio. Los autores materiales están determinados con pericias y con todo lo demás, conforme se presentó a la Administración de Justicia. Vamos por el siguiente paso y esperemos cumplirlo lo más rápido posible. Ministro, la última, ¿con cuántos homicidios por cada 100.000 habitantes aspiran ustedes a culminar? Ya que mire, se anuncia una cifra que superaría los 30. Bueno, esa es más o menos la proyección que se tiene, ¿no? En este momento, lastimosamente, ya tenemos 27 homicidios por cada 100.000 habitantes. Vuelvo a repetir, siempre estamos comparando con lo que pasó antes. Antes enfrentábamos delincuencia común, hoy enfrentamos crimen organizado y el 90% de estos homicidios es violencia criminal, es decir, enfrentamiento entre bandas. De hecho, César, para terminar, la policía está levantando, inclusive de los homicidios intencionales o muertes violentas, a qué GDO pertenecen para, obviamente, ir canalizando estos temas. Es violencia criminal, enfrentamiento de bandas. Sin embargo, tenemos que, como Estado, enfrentar 54 delincuentes. Han sido abatidos por esta policía valiente en lo que va del año y vamos a seguir, como lo hemos dicho, ante amenazas letales seguirán existiendo respuestas letales. El poder coercitivo del Estado no puede perderse jamás. Ministro, le quiero agradecer, desearle éxito, porque su éxito, el éxito de su gestión es la de todos los ecuatorianos, y que esas cifras no terminen en números rojos y fundamentalmente que el Estado haga lo que tiene que hacer, luchar contra el narcotráfico, la delincuencia y de esta forma poder devolver la seguridad, que me parece que es lo prioritario para los ecuatorianos. Que tengan una excelente noche, gracias por este tiempo con Latinoamérica. Gracias, César, un saludo a todos. Continuamos, nos vamos a una breve pausa y volvemos con más información en DNews.